Hermanos, el Señor les bendiga. Ahora este estudio que vamos a realizar va a ser como título, le vamos a poner el título de los principios elementales de Cristo. Y vamos a hacer un saludo también especial a todos aquellos hermanos y todos los que han tenido la atención así de seguirnos en estos videos. Les doy gracias, estoy agradecido con todos, hermanos. Y un saludo especial le mandamos a la hermana Sandra Valencia Pacheco, una mujer muy trabajadora, hermanos. A Morusita Orpla. Morusita es una mujer así muy activa aquí en las redes sociales, hermanos, en Facebook. Veo que todos los días ella está pues al tanto así de los comentarios y de las aplicaciones que hay. Saludos para Morusita. Y también para la hermana Guerrera. No, pues hermanos, esta mujer así maravillosa, también el nombre lo dice, Guerrera. Un saludo. También para Dulzura Márquez. Su nombre también es pues, toda dulzura, y también aparece aquí en Facebook aquí como una amiga también y hermana en Cristo. Un saludo especial para Estela López también. Le mando saludos donde quiera que se encuentre. Hermanos, el estudio que a continuación llevamos lo vamos a llevar en el libro de Levítico 1:1-4. Voy a leer algo así de Levítico, donde el Señor llama a Moisés. El Señor llama a Moisés y le habló desde la tienda de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Señor, traeréis vuestra ofrenda de animales, del ganado o del rebaño. Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto, lo ofrecerá a la entrada de la tienda de la reunión, para que sea aceptada delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para hacer expiación por él. Hasta aquí termina este versículo. Y hermanos, aquí podemos ver aquí una figura así de lo que es el retrato de Cristo. Podemos ver del verso 2 que el regalo que Moisés ordenó es un ganado de la manada o de la multitud. Después de dar la ley a la humanidad, Dios les mostró el tabernáculo para permitirles darse cuenta que eran pecadores a través del sistema de sacrificio de este tabernáculo. Él nos ha enseñado cómo pasaría todos los pecados de los israelitas y nuestros propios pecados también sobre el cordero del sacrificio, y de tal modo nos perdonarían. Dios nos amó y nos salvó de nuestros pecados. Él preparó la ofrenda de sacrificio que tuvo que morir en nuestro lugar. Este es el cordero y el toro del sacrificio. Cuando los sacerdotes pusieran sus manos en la cabeza de la ofrenda, el ofrecimiento fue aceptado por Dios y Él entonces nos expió. Cuando la gente está recibiendo la imposición de manos, el imponer las manos significa pasar sobre. Cuando el sumo sacerdote impuso sus manos en la cabeza de una cabra, los pecados de Israel entonces fueron pasados sobre su cabeza. Levítico 16:21. Cuando los pecados pasaron así sobre la cabra, y cuando esta cabra murió en nuestro lugar y su sangre fue ofrecida a Dios, Dios aceptó esta sangre y perdonó los pecados. Como hemos recibido la remisión de nuestros pecados, debemos dar testimonio a esto. La evidencia de la salvación se debe buscar solamente en la palabra y no es aprobada por la evidencia de ver visiones, de profetizar. Solamente con la palabra de Dios, que podemos probar como
como habíamos sido pecadores y como ahora nos han salvado de todos nuestros pecados. Esta prueba de testimonio ante Dios y ante los seres humanos. Cuando el pueblo o los sacerdotes pecaban, inintencionadamente traían un cordero, pasaban sus pecados sobre él, imponiendo sus manos en su cabeza, y después lo ofrecían a Dios. El imponer las manos significa pasar el pecado, y sacrificio significa morir en lugar de otro. Con las ofrendas diarias, Dios nos demuestra que Jesús vino a esta tierra, y juntamente como estos corderos y cabras, Él aceptó que todos los pecados diarios pasaran a Él por Juan el Bautista. Hermanos, los principios elementales de Cristo los tenemos desde el tabernáculo, donde Dios Él ofreció ahí, Él le pidió a Moisés que ofrendaran sacrificios, que también trajeran ellos una ofrenda así de materiales y también de especies, y también él pidió que pues todo una ordenanza así, como creyeran y realizaran también estos sacrificios, que era donde se les perdonaba los pecados en aquel tiempo a los israelitas, y ellos quedaban limpios. El sacrificio era todos los días, y los sacerdotes continuamente, ellos las 24 horas del día estaban ofreciendo sacrificios. Eran de cada año y también de todos los días. A un lado tenía un sacerdote una silla para sentarse, pero ellos no podían sentarse porque los israelitas, que eran ya en aquel tiempo eran ya millones, pues los sacerdotes no tenían descanso, sino que era continuamente las 24 horas. Y era de cada momento, así que ellos hacían un sacrificio de un animal por persona. Y cada año era por todos los pueblos, así de toda lo que es el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, los principios elementales de Cristo nos llevan a que el Señor Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Dios, Él preparó al Señor Jesús, y también preparó a un hombre llamado Juan el Bautista, para que los dos vinieran acompañados. Uno nació primero 6 meses antes, pero el ministerio que ellos dos llevaron fue agarrado de la mano. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos en los evangelios, vemos en el evangelio de Mateo, en el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas, el evangelio de Juan, aparece en primer plano Juan el Bautista, y después aparece el Señor Jesús, pero van agarrados de la mano hasta donde Juan el Bautista bautiza al Señor Jesús en un bautismo muy importante para toda la humanidad, y nosotros debemos de tener ese bautismo del Señor Jesús como número 1 y ponerlo en alto, porque ahí se cumplió la justicia de Dios en el bautismo del Señor Jesús. Aquí en el Evangelio de Marcos, aquí nos dice Marcos en el capítulo 1, ¿cuál es el principio del Evangelio de Jesucristo? Dice aquí: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero. Aquí aparece Juan el Bautista como el principio del Evangelio de Jesucristo. Él es el principio, Juan el Bautista, y nosotros debemos de ver quién es Juan el Bautista y para qué vino este hombre, por qué Dios lo preparó y por qué él le tocó bautizar al Señor Jesús.
Juan el Bautista, él no tuvo necesidad él de ofrecer así sacrificios y por los pecados, porque era un hombre justo, un hombre que Dios preparó para bautizar a su hijo. Este hombre fue apartado hacia el desierto y no se contaminó con el pueblo de Israel. Él fue un hombre justo y ya en aquellos tiempos ya había hombres justos. Aquí vemos a Juan el Bautista. Entonces vemos a Juan el Bautista que tampoco él hubo necesidad de que el Señor Jesús lo bautizara. Porque él le dijo, yo no soy el que tengo que bautizarte a ti, sino tú eres el que me tienes que bautizar a mí, le dijo Juan el Bautista. Pero dice, deja ahora, está diciendo, deja ahora todo lo que tú tienes y traes, porque ahora conviene que cumplamos toda justicia. Entonces ahí se cumplió la justicia de Dios. Es muy importante la justicia de Dios. Si nosotros no conocemos la justicia de Dios, no vamos a poder conocer el Evangelio completo. Entonces aquí es importante que veamos la vida de Juan el Bautista, de dónde viene, su descendencia, y que él viene de una orden de sacerdotes, de la orden de Aarón, de la descendencia de Aarón, y él tiene un ministerio, Juan el Bautista, de profeta y sacerdote. El sacerdocio lo heredó por parte de su padre. Y ellos venían de la descendencia de los sacerdotes de Aarón, y ellos eran octavos así en la orden del sacerdocio. Eso fue lo que David, él puso en orden así a los sacerdotes, y ahí les tocó octavo. De ahí venía Juan el Bautista. Aquí dicen en el Evangelio de Lucas, hermanos, nos dicen aquí en el capítulo 1, 5, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Entonces de ahí venía, de ahí viene Juan el Bautista. Su mujer era de las hijas de Aarón, se llamaba Elizabeth, y ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Y aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrán gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque él será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aunque desde el vientre de su madre. Por eso Juan el Bautista no tuvo necesidad de que lo bautizara el Señor Jesús, y que también él ofreciera así sacrificios por sus pecados, porque él vino desde el vientre de su madre ya lleno del Espíritu Santo, un hombre justo. Y ahora vemos, dice, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a las prudencias de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces aquí vemos que Juan el Bautista aquí, él hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. En aquel tiempo, muchos lo siguieron, pero también muchos lo llevaron así a que le cortaran la cabeza. Y hasta ahora, estas fechas, el pueblo de Israel
Tienen que creer en Juan el Bautista y tienen que volverse a Él. Tienen que creer en Él primero, porque a ellos vino. Dice en el Evangelio que a los suyos vino y que los suyos no le recibieron. Hermanos, que el Señor les bendiga.